Hola, bienvenidos. Abordaremos aquí el interesante tema de la notación científica. Te proponemos que reconozcas la utilidad de la notación científica en la expresión de cantidades numéricas y esperamos que luego estés en capacidad de operar cantidades numéricas de distintos órdenes de magnitud usando la notación científica. La notación científica facilita la escritura de cantidades numéricas muy grandes como la masa del Sol o muy pequeñas como la masa de un protón, así como las operaciones entre este tipo de cantidades que aplicadas como tal pueden ser dispendiosas. La notación científica es una herramienta que se apoya en dos elementos: las cifras significativas explicadas en el video anterior y las potencias de base 10 que trataremos a continuación. En general, las potencias de base 10 son utilizadas para definir el orden o posición de una cifra en una cantidad decimal, definido por el sistema de numeración decimal. Recordando, el sistema de numeración decimal utiliza 10 símbolos del 0 al 9 llamados cifras para representar todas las cantidades numéricas. Según la posición de una cifra en la cantidad numérica, su valor es diferente. La posición de una cifra se representa en potencias de 10. La máxima potencia de base 10 define el orden de magnitud de la cantidad numérica que nos dice qué tan grande es la cantidad expresada. En el ejemplo de la imagen, la cifra es de orden 10 a la 5, es decir, es del orden de las centenas de mil. Así, por ejemplo, la cantidad 444, descrita en su descomposición decimal, está definida por 4 centenas, escrito como 4 por 10 a la 2, más 4 decenas, escrito como 4 por 10 a la 1, más 4 unidades, escrito como 4 por 10 a la 0, que corresponde con 400 más 40 más 4. Aun cuando se tiene como cifra el número 4, la potencia de base 10 en cada caso es distinta, dándole un valor diferente a la cifra. En general, una cantidad expresada en notación científica es de la forma a por 10 elevado a la n, donde a es un valor mayor o igual que 1. Y menor pero no igual que 10, siendo a la cantidad que representa la cifra significativa, que puede ser positiva o negativa, y n es un valor entero que representa una unidad menos que el orden de magnitud de la cantidad numérica para n positivo. Además, n es negativo si la cantidad numérica está entre menos 1 y 1, y n es de signo positivo en los demás casos. Por ejemplo, si se requiere expresar en notación científica un año luz, que es del orden de 94.608 billones de kilómetros, una cifra que es imposible dimensionar, tenemos en cuenta las siguientes consideraciones. La cifra significativa entre 1 y 10 es la expresión 9.46,
La cantidad dada es mayor que 1, por tanto n es positivo. Se hace necesario desplazar el separador decimal, que puede ser un punto o una coma, 16 posiciones, que corresponde a la potencia de 10. Por lo tanto, un año luz expresado en notación científica es 9.46 por 10 elevado a la 16, esto en kilómetros. Para el caso del radio del protón, que es del orden de 841.000 billonésimas de metros, podemos considerar lo siguiente. Tiene como cifra significativa el número 8,41, que cumple con la definición, ya que es un valor entre 1 y 10. Es una cantidad entre -1 y 1, por lo tanto n es negativo. El separador decimal debe ser desplazado 16 posiciones, que corresponden a la potencia de 10, pero en este caso negativa. Por lo tanto, el radio del protón en notación científica es 8,41 por 10 elevado a la menos 16 metros. Al realizar operaciones básicas de cantidades expresadas en notación científica, se ha de tener en cuenta que la suma y la diferencia son más restrictivas, en el sentido que exige que las cantidades tengan la misma potencia de base 10, mientras que el producto y el cociente admiten operar las cantidades bajo la potencia n en la que se encuentran expresadas. Así, la suma de cantidades expresadas en notación científica se lleva a cabo sumando las cifras significativas de cada cantidad multiplicada por la potencia de base 10 común. Y para multiplicar cantidades expresadas en notación científica, se multiplican entre sí los términos y se expresa este resultado multiplicado por 10 como exponente resultante de la suma de los exponentes de la base 10 de cada una de las cantidades iniciales. Veamos otro ejemplo. ¿Cuál es la distancia entre Marte y la Tierra, si se conocen sus correspondientes distancias con respecto al Sol? Es recomendable seguir alguno de los pasos a la hora de resolver problemas. Algunos, como los ejemplos anteriores, pueden llevarnos a la solución de una manera más intuitiva. Sin embargo, en la medida en que la complejidad del problema aumenta, conviene ser más metódico. Así vamos a seguir la metodología de Polya, que se te sugerirá en la resolución de distintos problemas a lo largo del curso. Primero nos hacemos una imagen de la situación y debe ser claro el problema, así como visualizar una posible solución. Y la situación aquí es la siguiente. Sabemos en promedio cuánto dista Marte del Sol y cuánto dista la Tierra del Sol. Se hace necesario calcular la distancia promedio entre la órbita de Marte y la Tierra, que corresponde con las diferencias entre las dos distancias conocidas. Luego nos preguntamos qué información es conocida en el problema, ya sea de forma explícita o implícita a la situación, y qué necesitamos calcular. Luego, para dar solución a este problema, es útil expresar los datos conocidos en notación científica. Luego, calcular la diferencia entre las dos distancias dadas. Cuando la diferencia se realiza con cantidades expresadas en notación científica, se requiere el exponente de base 10, que éste sea igual para todas las cantidades a operar. Para el caso, este coincide en las dos expresiones.
La distancia desde el Sol a Marte se escribe como notación científica en términos de 2.28 por 10 a la 8 kilómetros. La distancia del Sol a la Tierra en notación científica como 1.50 por 10 elevado a la 8, esto en kilómetros. Ahora podemos restar las dos cantidades, ya que tienen el mismo exponente. El resultado es 0,78 por 10 a la 8 kilómetros. En notación científica, esta cantidad se reescribe como 7.8 por 10 elevado a la 7, dado en kilómetros. Finalmente, encontramos que la distancia entre Marte y la Tierra es en promedio de 7.8 por 10 a la 7 kilómetros. Veamos otro ejemplo. Un valor aproximado muy útil y fácil de recordar es el número de segundos que hay en un año. Este es pi por 10 elevado a la 7. Determine el error de aproximación en este valor aproximadamente. Recordemos que un año tiene 365.24 días. Vamos a seguir la misma metodología del ejemplo anterior. Recordemos que el número pi es una constante natural no periódica. Calculamos el número de segundos que hay entre 365.24 días. Recordemos que un día es equivalente a 24 horas y una hora tiene 3600 segundos. Un día en el denominador y 24 horas en el numerador. Una hora en el denominador y 3600 segundos en el numerador. Por lo tanto, 365.24 corresponde a 31.556.736 segundos. Por otro lado, expresamos el valor de pi por 10 a la 7 segundos en decimal, que corresponde a 31.415.926.54 segundos. Para determinar el error de aproximación utilizamos la siguiente expresión: el valor absoluto del valor teórico menos el valor aproximado en el numerador sobre el valor teórico en el denominador. Finalmente, el error de aproximación es 4.46 por 10 a la menos 3, o también podemos decir que es 0,45%. Espero que haya quedado claro el concepto de notación científica y su utilidad. Gracias por su amable atención. Hasta pronto.